seas la dueña, y pamareño tu nombre. Bienvenidos de vuelta aquí en Una Forma de Vivir y vamos a abordar un tema que es un poco difícil, es triste para aquellas familias, personas que todos hemos pasado por la muerte de un familiar y a veces no sabemos cómo comunicar, sobre todo cuando la persona que está encargada, ¿verdad? Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Y sí es un tema un poco doloroso cuando estamos pasando por una situación así, ¿verdad? El cómo poder decirle sobre todo a los hijos, aunque también hay situaciones en que no sabes cómo decirle, por ejemplo, a la abuelita o a la mamá, que es una persona mayor, que falleció su hijo, que falleció su hijo. Es difícil. Es un tema difícil a pesar de que la muerte es algo natural. Parte de la vida, es parte de la vida. ¿Cómo hacer con los niños? Los padres tenemos esa tendencia a no querer que nuestros hijos tengan momentos tristes, momentos difíciles o situaciones que los van a entristecer y que ya no tienen remedio, como es el hecho de la muerte. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esto se divide por edades. Se piensa o se creía que los niños entre los 2 y los 5 años no sabían nada, no entendían nada. Que no se dan cuenta. Que no se dan cuenta, pero no es verdad. Los niños se dan cuenta, pero ellos no entienden bien lo que está pasando, y más bien ellos se fijan en cuál es la reacción de los adultos. Entonces ellos miran al adulto y según como esté el adulto, ellos lo asumen. Entonces a los niños hay que decirles la verdad, porque si tú le dices a un niño, se fue de viaje, va a tener pavor cuando otro familiar se vaya de viaje. Porque no va a volver más. Si tú le dices al niño, se quedó dormido, va a tener temor de dormir. Entonces al niño hay que decirle la verdad como de una manera paulatina. Por ejemplo, ¿recuerdas que el abuelito estuvo enfermo, que estuvo mucho tiempo en la clínica? Pues el abuelito ya no está con nosotros, murió. Puede sonar terrible, pero es terrible para nosotros como adultos, no para el niño a los 5 años, entre los 3 y los 5 años. Él te va a quedar mirando y si tienes una cara de tragedia, pues él se va a asustar, porque no es solo la pérdida, sino lo que significa la conmoción a su alrededor. Si tienes una cara muy fría, porque no quieres demostrar dolor, entonces el niño va a pensar que esconder los sentimientos es la forma en que se debe de guiar. Eso a esa edad. Decirle la verdad y él se va a fijar, va a ver las reacciones y según eso él va a empezar a entender el proceso de la muerte. Ahora bien, cuando los niños ya tienen 6, 7 años, ya ellos ya saben lo que significa la muerte. Entonces, en ese instante los niños tienen diversas reacciones. También hay que comunicarlo de manera paulatina. Pero los niños de pronto te quedan mirando y te dicen, ah, ya mamá, y se van a jugar. Y tú no entiendes por qué. Que la reacción no fue lo que esperabas, digamos. No, porque el niño necesita un tiempo para asimilar la noticia que le han dado, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo reaccionar. Pueden pasar unos días y te va a empezar a preguntar cosas como, ¿y qué come el abuelito en la tumba? Y en la tumba hace frío. Entonces, acorde pues a tus creencias y a tu cultura, tú le vas a ir contestando la verdad al niño. Ahora bien, ¿qué sucede cuando llega el momento del entierro, del velorio? ¿Lo llevo o no lo llevo? Esa parte de lo llevo. Una de las grandes inquietudes. Pues depende mucho de cómo sea, cómo se lleve el entorno familiar. Si el niño desea ir, hay que llevarlo. A pesar de que él no sabe, bueno, es que también depende de la edad. Ahora, claro, sí, si es menor de 6 años no es adecuado, porque no va a entender bien lo que está pasando. Pero si tiene más de 6 años, tú le tienes que explicar que va a haber un entierro donde va a estar el ataúd, que ahí va a estar el abuelito muerto, que va a haber unas velas, que va a haber unas flores, mucha gente vestida de negro, para que él entre sabiendo cómo va a ser el ambiente y eso le permita tener un cierto control. Si no quiere ir, no se lo puede obligar, pero sí hay que ejecutar una especie de ritual mediante el cual el niño se despida del adulto. Puede ser una carta que puede darle a sus padres para que lo lleven al velorio, o puede ser cuando ya el abuelito esté en su tumba, el acercarse y dar una carta donde le diga al abuelito que él se está despidiendo. Hay que cerrar el ciclo, eso es bien importante. En los adolescentes es diferente. Los adolescentes son más emocionales y entonces te reaccionan de manera, el término no sería dramático, digamos exageradamente sensible por la edad que tienen, y hay que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol, con una posibilidad de consumo de drogas, y entender que estos muchachos necesitan un espacio con sus amigos, con sus pares, para compartir el dolor que les está aquejando.
Y en cuanto a un adulto, mira, la reacción del adulto depende mucho de cómo es su psiquis desde niño. Primero entender el significado de la muerte, entender que es parte del proceso de la vida y sobre todo entender que a ti te da pena no por el que se fue, a ti te da pena por ti, porque tú te quedas, porque tú eres quien ya no va a ver a la otra persona ya no siente nada, ya no piensa nada. Y en este proceso hay que entender que hay etapas de duelo y que hay etapas de dolor y que es inevitable sentir dolor. Claro, y eso es otro tema también, ese duelo por el que tiene que pasar la persona, que son efectivamente etapas y que pueden durar un año o varios años hasta que finalmente tienen esa, como dices tú, ese cierre. Es que, ¿sabes? Tiene que ver, y ese es un tema bien interesante, tiene que ver con que no quiero sufrir, y no querer sufrir y esconder el dolor, lo único que hace es formar una bombita de tiempo interno y un día, claro, y un día caes de pronto en una depresión y ni sabes por qué estás deprimido, y es porque no solucionaste ese asunto anterior que tenía que pasar un proceso de dolor para que sane. Entonces todo eso hay que vivir, cada etapa. Cada etapa, mira, hay que entender que hay una diferencia entre ser feliz y estar contentos. Ser feliz es: yo soy feliz porque hoy día me levanté, porque tengo trabajo, porque vengo aquí, porque converso contigo, porque tengo familia. Estar contento es que algo más de todas esas bendiciones que yo poseo, algo extraordinario sucedió hoy y eso me puso contenta. La gente confunde estar contento con ser feliz. No es lo mismo. Ser feliz es incluso vivir los procesos de la muerte como una forma natural, que es parte de la vida. Así es. Mira que justamente coincide este tema y nosotros no sabíamos, no sé si tuviste la oportunidad de estar con Carlos Luis aquí en el programa, con Carlos Luis Andrade, que justamente anoche falleció su bebita recién nacida, porque tiene un problema en el corazón, y aprovechar este momento para mandarle un abrazo. No nos está viendo Carlos Luis, está en este momento súper difícil con Gaby, su esposa, pero aprovecho que estamos hablando de este tema, ¿verdad? Así como Carlos Luis y Gaby están pasando en este momento siendo una pareja súper joven, con su hijita, que también es chiquita todavía, y ahora con su bebé que ha fallecido, un momento súper difícil, pero que como decimos siempre, con los ojos y con la mirada de la fe en Dios, ¿verdad? Y todo lo que uno, con una vida siempre con Dios por delante, tienes que entender las cosas o tratar de entenderlas, ¿verdad? Y se sale adelante. Pero ese proceso del que estamos hablando es el proceso por el que Carlos Luis va a tener que pasar también, y todos los que hemos perdido a un ser querido y ese dolor que sufre. Es un proceso. Mira que si tú te quedas sin padre eres huérfano, si te quedas sin esposo eres viudo, pero no hay un nombre para cuando muere un hijo, porque casualmente no hay nada que describa ese dolor. Pero quizás le sirva esto a Carlos Luis. Cada ser humano tiene una misión y la misión de su bebé tiene un sentido. Y en eso es lo que él tiene que pensar. Esa bebé nació con una misión y esa misión ellos tienen que reflejarla. Es doloroso, pero es así. Y va a pasar por ese proceso. Tiene que pasar por el proceso. Cuando es un hijo, te va a doler toda la vida, pero vas a saber manejar el dolor. Nunca va a dejar de dolerte. Muy bien, Marta, con eso entonces pienso que podemos, y queda súper claro el tema, ¿verdad? Saber ir viviendo cada etapa. Nos fuimos a la etapa del duelo, pero en todo caso cada etapa también de poder decirle a los niños, ¿verdad? Cuando ha fallecido un ser querido, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos de hacer? Así que nos quedamos con todas esas recomendaciones que nos das, y a Carlos Luis y a la Gaby pues mandarles un abrazo súper cariñoso, y que estamos con ellos en estos momentos tan difíciles que nadie quiere pasar por la pérdida de un hijo. Así es que vamos a seguir con más junto a María Rudy y Juan Carlos. ¿Dónde estamos? Ya estamos. Ya estamos. Preocupados. Sí, nada, sumarnos también a las palabras de vida.